sentencia de segunda instancia que, como ya sabemos, decide revocar la absolución obtenida por sentencia de primera instancia dictada por el hoy excelentísimo ministro Mario Carros Espinosa y condenarlo entonces ahora a la pena de 15 años un día por su presunta participación en los hechos que se investigaron en esta causa. Señoría, a ver, por una cuestión de orden procesal, voy a comenzar mis alegaciones exponiendo las argumentaciones relativas al recurso de casación en la forma, para luego entonces terminar con lo concerniente al recurso de casación en el fondo, que por lo demás está estrechamente relacionado con el primero, así que voy a ser bien breve en lo que se refiere al recurso de casación en el fondo. Muy bien. Bien, sus señorías, casación en la forma entonces. Fundado en la causal del número 9 del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, por entender esta defensa, su señoría que la sentencia que se impugna no fue extendida en la forma dispuesta por la ley. Causal que necesariamente tiene que relacionarse con aquella prevista en el número 4 del artículo 500 del mismo cuerpo, que, como también sabemos, exige, ¿no es cierto?, que las sentencias de segunda instancia que modifiquen o revoquen la de otro tribunal debe necesariamente contener las consideraciones en cuya virtud se han por probado o no probado esos hechos que se le han atribuido en este caso a mi representado. Por lo tanto, por eso hemos fundado nuestro recurso en esta causal, porque nosotros, tal y como pudimos escuchar, ¿no es cierto?, en la relación en audiencia pasada, el en ese entonces ministro en visita extraordinaria, el señor Mario Carlos Espinosa, instruye esta presente causa, dicta sentencia absolutoria respecto de mi representado, el señor Jorge Reyes Morel, respecto de él y respecto de otro, que es la decisión absolutaria que él adquiere tras haber analizado y ponderado todos los antecedentes que se encontraban en la causa, todos los elementos de prueba que allí rolan y que de manera indubitada establecen la falta de participación de mi representado, quien por lo demás su señoría desde ya adelanto no pudo haber tenido responsabilidad en los hechos porque no se encontraba en el lugar donde estos ocurrieron. Pero ya me voy a explayar en ese aspecto. Pero recordemos, su señoría, que bueno, este recurso ataca esta sentencia de segunda instancia que divide la participación del señor Jorge Reyes Morel en dos periodos. Aquel que transcurre a contar del 1 de octubre del 73 y el otro anterior cuando se cometen los hechos el día 30 de septiembre del mismo año, 1973. ¿Dónde ocurren? Ya sabemos, en la denominada Casa de la Cultura, en la comuna de Pudahuel. Bueno, eso es de absoluta relevancia porque tal como ya se estableció su señoría en la causa, hechos acreditados respecto de los cuales no hubo discusión, ya sabemos que tras el pronunciamiento militar es el regimiento Yungay que envía a Santiago un batallón conformado por distintas compañías, entre las que estaba la tan mencionada Compañía Andina, comandada por Mario Cárabes. También estaba la primera compañía de cazadores, la segunda compañía de cazadores, que era la que pertenecía a mi representado, el señor Jorge Reyes Morel, la compañía de mortero, en fin, entre otras. Ese batallón es el que se establece en las inmediaciones de la comuna de Quinta Normal, con excepción de la compañía andina, que como ya sabemos, el 21 de septiembre es la que se aposta en la Casa de la Cultura en Pudahuel, con órdenes de que ahí debía permanecer, ¿no es cierto?, hasta el 30 de septiembre, porque ahí sería y fue relevada por la primera compañía de la Escuela de Suboficiales del Ejército. La segunda compañía de cazadores a la que pertenecía Jorge Reyes Morel permaneció cumpliendo funciones en Quinta Normal y nunca tuvo relación alguna con la unidad que finalmente se aposta en la Casa de la Cultura en Barranca. Ahora, por cierto que eso no es una impresión de esta defensa, sino que eso está corroborado en el expediente por numerosa cantidad de testigos particulares y del ejército y de antecedentes oficiales también del Servicio de Investigaciones, todos documentos debidamente analizados y ponderados por el ministro en visita extraordinaria y que fueron, por cierto, aceptados en su totalidad porque de ello deviene, ¿no es cierto?, la absolución finalmente de mi representado. Y absolución, su señoría, en ambos hechos, en relación a los delitos cometidos el 1 de octubre del 73, que fue, digamos, la parte del fallo mucho más simple, en que la Corte de Apelaciones también confirma la decisión del ministro Carros y mantiene la absolución de mi representado, porque se encuentra absolutamente acreditado que para octubre, a partir del 1 de octubre del 73, quienes ocuparon la Casa de la Cultura no eran efectivos del regimiento Yungay, sino que ya sabemos era una compañía distinta, con ninguna relación con la segunda compañía de cazadores a la que pertenecía mi representado. Esa decisión, como digo, fue confirmada. Por lo tanto, la discusión hoy día, su señoría, se centra en estos hechos que ocurrieron en septiembre del 73, porque la Corte decide revocar la absolución de mi representado en esos hechos, y en esos hechos es como lo condena como autor.
Y es una decisión, su señoría, que, por cierto, que no comparte esta defensa, porque no resulta ajustada a derecho, porque no resulta ajustada al mérito del proceso, a los antecedentes que hay ahí, porque está vastamente acreditado. Yo creo que esto no fue ni siquiera tema de discusión, que quienes se apostaron en la Casa de la Cultura para septiembre del 73 fue la compañía andina, comandada por Mario Cárabes y ninguna otra compañía más. Y desde ahí entonces resulta de suma importancia, su señoría, hacer presente los errores esenciales entonces en que creemos incurre el Tribunal de Segunda Instancia en su fallo. Primero menciona, su señoría, que Reyes Morel habría sido uno de los capitanes que apoyaba al mayor Donato López, cuando la realidad es que Jorge Reyes Morel no era capitán, era tan solo subteniente, no era capitán, con todo lo que ello implica, ¿verdad?, en la escala jerárquica de una unidad militar, en lo que se refiere a gestión de mando, responsabilidades, alcance de gestión, etcétera. Sí, es un primer error. Y luego, segundo error, cuando presume entonces que Reyes Morel habría participado en los hechos que ocurrieron este 30 de septiembre del 73, que es una cuestión que no es posible, porque también se encuentra acreditado que estos hechos que ocurren en septiembre también estaban regulados por la misma ordenanza del comandante en jefe en cuanto a que la Casa de la Cultura debía solamente encontrarse acantonada por la compañía andina, que ya lo he repetido y ya lo sabemos, hasta qué fecha estuvo. En consecuencia, su señoría, y al no estar ocupada la Casa de la Cultura por la segunda compañía de cazadores del regimiento Yungay, que es a la que pertenecía Jorge Reyes Morel, sino que lo hacía la compañía andina, insisto, y si seguimos incluso la redacción del fallo de primer grado, no es posible entonces situar no solo a mi representado, sino que a ninguno de los integrantes del regimiento Yungay, con excepción de la compañía andina, ¿no es cierto?, en la Casa de la Cultura. Y con eso se torna imposible dar por acreditada la responsabilidad de mi representado en estos hechos. Es decir, aquí ocurre lo mismo que para el caso anterior, ¿no es cierto?, de los delitos cometidos durante el mes de octubre, que se prueba que había otro personal en el lugar de los hechos. Bueno, aquí es lo mismo. Sin embargo, el tribunal de segundo grado no lo pensó de esa manera y intempestivamente decide revocar la sentencia de primera instancia y dictar ahora una sentencia condenatoria en contra de Jorge Reyes Morel. Pero lo importante es que lo hace sin exponer las consideraciones que lo llevan a determinar ahora una responsabilidad. Es decir, sin expresar en el fallo, sin hacerse cargo de las alegaciones de esta defensa, sin hacerse cargo de la prueba que existe en autos, de los hechos ciertos de que estuvieron otras compañías en la Casa de la Cultura y no la segunda compañía de cazadores, etc. Eso es precisamente lo que denunciamos en nuestro recurso, que la sentencia no fue extendida en la forma dispuesta por la ley porque no analiza nada, cuando tenía que hacerlo, porque se lo impele el artículo 535 del Código de Procedimiento Penal. Las sentencias deben contener las consideraciones de hecho y derecho que sirven de fundamento a la sentencia. ¿Y cómo se obtienen esas consideraciones? Bueno, a través del análisis de la prueba rendida, obvio, porque la decisión tiene que explicarse. Es necesario explicar por qué o cómo se llega a una decisión adversa, en este caso ahora condenatoria. ¿Y qué es lo que se explica en este fallo en concreto? Nada. No hay absolutamente nada. Lo que hace el tribunal, por el contrario, es apoyarse en una sola declaración de Jorge Reyes, que presta en el año 2004, señalando que le da valor a ella y que se queda con ella porque no cree en su retractación. Dice que es difícil creer que haya inventado todo lo que dijo, porque sus dichos, y eso es lo que afirma la Corte, serían coincidentes con las circunstancias descritas sobre estos fusilamientos por otro acusado, que es el señor Silva. ¿Ya? Y en ese párrafo, su señoría, en ese párrafo de la sentencia en segunda instancia ya tenemos dos falencias. Basarse en las declaraciones de Reyes, de mi representado, para poder asentar su participación, cuando estas fueron retractadas, ya me voy a referir, y luego considerar como elemento de cargo en contra de mi representado la declaración del señor Silva Pérez. Porque si uno revisa las declaraciones del señor Silva Pérez, que por cierto declara en varias oportunidades, lo que él dice es que fue compañero de Cárabes, que él reconoce haber participado en un fusilamiento, ¿verdad?, en octubre, y que entre ellos únicamente participó personal perteneciente a la compañía andina. Eso lo dice expresamente en sus declaraciones. Y también deja expresamente afuera a los integrantes de la segunda compañía de cazadores. Eso puede verse, su señoría, en la declaración del señor Silva Fojas, 4.760 de autos. 4.760 de autos. Por lo tanto, mal podría considerarse un elemento de cargo en contra de mi representado, cuando la verdad es que más parece un elemento de descargo. Pero no fue valorado de esa manera. Y en cuanto, obvio, a las propias declaraciones de Reyes Morel,
que sabrá el tribunal que fueron por lo menos 5 declaraciones distintas prestadas por mi representado, la pregunta clave ahí es, bueno, ¿cuál de ellas fue el elemento probatorio que a ojos ahora de la Ilustrísima Corte de Apelaciones tuvo la virtud de dejar sin efecto todo logrado por el ministro en visita Mario Carroza respecto de la inocencia de Jorge Reyes y lo lleva ahora a su condena? ¿Cuál es? Y ahí viene lo curioso, porque la Corte de Apelaciones decide considerar la segunda declaración efectuada por Reyes Morel, que erró las hojas 3720 del expediente, prestada en el año 2004, en la que en resumen, que la voy a parafrasear su señoría destacando lo más relevante, él señala haber participado en una oportunidad, sin recordar fecha exacta, en un fusilamiento de 5 personas adultas. Que él dice que se le ordenó subirse a un camión, que iba a cargo del capitán Turres, acompañado de otros oficiales, los nombres, dice Aldana, Lovera, Cerda, que en el trayecto formaron un pelotón de fusilamiento y ejecutaron a estos detenidos, que luego habrían subido estos cuerpos a un camión y se los llevaron a la morgue. Esa es la declaración con la que se queda la Corte. Pero esa declaración, su señoría, que insisto, es la segunda prestada, resulta ser absolutamente incoherente, inconexa con otras 4 en la que, por lo demás, afirma hechos que fueron asentados por el propio tribunal del ministro Carroza como falsos. Se asentan así como falsos en el desarrollo del proceso, que son indicar que en ese fusilamiento habría estado a cargo el capitán Turres, que no participó porque resultó absuelto, que en él habrían participado miembros de la segunda compañía de cazadores, que no estuvieron, asegurar la presencia de Aldana, que estaba enfermo, hospitalizado para esa fecha, que se comprobó con documentación que consta en el expediente, y que él habría entregado los cuerpos al Instituto Médico Legal, cuando lo hizo el propio Silva, que lo reconoce en sus declaraciones, y no menciona a mi representado como haberle colaborado en esas circunstancias. Entonces, todo ello es contradicho, todos los dichos de mi representado se ven controvertidos en la causa, probados, ¿no es cierto?, con otros antecedentes. Probado que no fue entonces como lo relata mi representado. Entonces, la supuesta declaración de Reyes Morel, que ha querido ahora considerar la Ilustrísima Corte, no analiza absolutamente nada. Y el fallo que se impugna, en consecuencia, no contiene ninguna consideración que analice el hecho cierto de que la única unidad que ocupó la Casa de la Cultura desde septiembre, el 21 de septiembre hasta el 30 de ese mes, fue la Compañía Andina, y que esa fue relevada después por la Escuela de Suboficiales a partir del 1 de octubre del 73. Entonces resulta imposible que Jorge Reyes estuviese en el lugar o que tuviera alguna participación en eso. En definitiva, lo que hace la Corte es obviar todos esos antecedentes y quedarse solo con esa declaración. Por eso sostenemos que la sentencia de su señoría incurre en la causal novena del artículo 541, porque es evidente que no fue extendida en la forma dispuesta por la ley. No fueron analizadas las pruebas que rolan en el expediente y por ende no contiene las consideraciones de hecho y derecho que deben emanar, digo, de el análisis de la prueba rendida, que es una cuestión esencial que tiene que contener todo fallo para que sea válido. El fallo de segunda instancia no se hace cargo, como lo exige el número 4 del artículo 500, ¿verdad?, de todas las alegaciones que se han hecho por parte de esta defensa en cuanto a negar la participación del señor Reyes Morel en los hechos. Y por eso entendemos entonces que esta sentencia debe ser invalidada y debe dictarse por esta excelentísima Corte la correspondiente sentencia de reemplazo que absuelva a Jorge Reyes, tal como lo hizo en su oportunidad el ministro Carroza cuando analiza todos los medios de prueba y analiza también las declaraciones de Jorge Reyes, señalando que no las considera como válidas porque no solo contienen imprecisiones o afirmaciones falsas, o son incoherentes, inconexas entre sí, sino que también son contradictorias con las declaraciones efectuadas por los distintos testigos que rolan en el proceso y cuyos testimonios forman parte, como digo, del expediente y que permiten finalmente recrear la historia como realmente ocurrió. Entonces, se desatienden las declaraciones de Reyes Morel por ser imprecisas por parte del instructor. Y claro, porque ¿qué es lo que hace el tribunal de primera instancia? A ver, esta persona me está diciendo dentro de sus declaraciones cosas que no coinciden, que son incoherentes. Las tengo que contrastar, digo, con toda la prueba que hay en el expediente. Y eso es lo que hace el ministro instructor. Llegó a la conclusión de que mi representado, que al igual que ocurre con otros 3, por lo demás, acusados que pertenecían al regimiento Yungay, no tuvieron participación en esos hechos y los absuelve. Y para que se entienda, su señoría, la contradicción, muy brevemente, sus señorías excelentísimas, las declaraciones del señor Jorge Reyes Morel. La primera declaración prestada a fojas 3664 del expediente del año 2003,
cuando manifiesta que es el capitán Turres quien le habría ordenado subirse a un camión, siendo trasladado, dice, hacia Pudahuel, con la finalidad de fusilar a 5 o 7 personas, que en ese lugar se encontraban también, y ahí vuelve y nombra a otros capitanes, a Aldana, nombra a Cerda, a su oficial Medel, Machuca, que alguien le dio la orden de fuego y que él supone que por antigüedad habría sido el capitán Turres, quien finalmente le habría ordenado trasladar esos cuerpos al servicio médico de legal donde son entregados. Pero después, segunda declaración, 4.863 del expediente, en agosto del 2004, o sea, 9 meses después de la primera declaración, cambia su versión e indica ahora que fue el mayor López, no Turres, el que le habría dado la orden de subir a unos camiones, donde al mando de Turres, junto con otros oficiales, vuelve y nombra Aldana, Lover y Cerda, ya cambian los nombres, se dirigieron a un lugar donde habría formado un pelotón, ahí proceden a fusilar a 5 o 6 detenidos, que alguien le habría dado la orden de fuego, y, porque no recuerda quién en verdad, y que los habrían subido a un camión y que después los habrían ido a entregar a la morgue. Tercera declaración, marzo del 2011, fojas 4.867 del expediente. Ya 7 años y meses después de la primera declaración. Cambia nuevamente la declaración. Volviendo casi a la primera, indica nuevamente que es el capitán Turres el que le habría ordenado levantar una escuadra de alrededor de 10 hombres que habrían sido trasladados en camión a un lugar donde, ahora lo describe distinto, donde no habrían casas, no habría alumbrado público, al parecer sería fuera de Santiago, y que ahí habrían cumplido la orden del capitán Turres y habrían fusilado 5 personas que, como en dicha oportunidad estaba presente su superior, que era el capitán Aldana, él tendría que haberlo hecho. Entonces, después, con posterioridad, él mismo entrega los cadáveres al Instituto Médico Legal. Después, la cuarta declaración, en el 2015, foja 5.093. Reyes Morel ahí vuelve a declarar y dice que quien le habría dado la orden, y se retrotrae a la segunda, diciendo que sería entonces el mayor López, que las personas fueron ejecutadas ahora en la ruta 68, en la comuna de Pudahuel. Y ahí confirma la presencia de Aldana y de Cerda, pero aquí duda de la presencia de Lovera. Y dice que en verdad no recuerda por qué en esa declaración del 2004 lo habría mencionado. Para finalmente su señoría, en la última de sus declaraciones, ya en el 2016, fojas 3.573, él se retracta de todo. Dice que en realidad lo declarado no es verdad, fue falso, él tuvo que inventar esto porque declara lo que los policías en el fondo querían escuchar, lo tuvieron todo un día declarando. Y que cuando él se entera del fallecimiento de Cerda Bozo por un infarto, supo entonces que, y él supuso en realidad que había sido a raíz de estos dichos falsos, porque Cerda también sabía que todo esto era mentira. Y que por eso él siente la necesidad de acudir al tribunal, porque esta declaración la presta presentándose voluntariamente al tribunal, de decir la verdad, y que todo esto lo inventó. Entonces, señorías excelentísimas, bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Y por qué menciono las contradicciones de las versiones de mi representado? Porque frente a ese escenario, el ministro Carroza decide, entonces, no considerar las declaraciones de Jorge Reyes Morel, pero no por su retractación, sino porque ellas, las primeras, eran claramente imprecisas, eran inverosímiles, contenían incoherencias, faltaban a la verdad. ¿Y por qué? Y lo más importante, se contradicen con toda la demás prueba acumulada en la causa, especialmente con las declaraciones de Carlos Silva, que, como ya refería al principio, sí formaba parte de la compañía andina y manifestó que los fusilamientos que recuerda de 6 dirigentes poblacionales habría participado el capitán Cárabes, acompañado de otros 2 oficiales delegados del ministerio que no da nombres, y que ellos habrían entregado los cadáveres al Instituto Médico Legal. Y que, y lo dice en el careo, en todo caso, dice textual, no participó gente de la segunda compañía de cazadores, que era la que pertenecía el señor Reyes Morel. Y eso puede verificarse, su señoría, en el careo que consta su señoría fojas 4.760 del expediente. Por lo tanto, ya es falso que habría estado en el lugar de los hechos. Y luego también tenemos las declaraciones, su señoría, del capitán Jovino Salgado, a fojas 5.218, que justamente a propósito de estas declaraciones de Reyes Morel, él manifiesta y habla un poco del funcionamiento y la organización de las Fuerzas Armadas y del Ejército, y dice que un capitán no puede darle una orden a un teniente de otra compañía distinta a la de él. O sea, solo el capitán de una compañía podría haberle impartido órdenes a sus propios tenientes. Y eso también es relevante porque también refleja entonces, y vino a ratificar, que las versiones dadas por Reyes Morel eran inverosímiles, tan carentes de credibilidad.
Y ahí finalmente creemos que vuelve y pierden peso las declaraciones de mi representado, porque bueno, toda la prueba restante existente en el expediente sitúa en la Casa de la Cultura de Barrancas, desde mediados de septiembre hasta el 30 del mismo mes, a la compañía andina. Y el resto del batallón del regimiento Yungay no estaba ahí, sino que estaba en la comuna de Quinta Normal. Eso está probado, no se cuestionó por ninguno de los dos tribunales. En todo el expediente, entonces, no aparece ninguna prueba en la forma, digamos, de declaración de testigos, documento o cualquier otro medio que indique la participación en estos hechos de Jorge Reyes Morel, excepto sus propias declaraciones, que a diferencia de lo que hace la Corte de Apelaciones, fueron consideradas como inverosímiles por el instructor. Lo que no es un error, como lo estima la Corte. No es un error porque es lógico, o sea, si yo, tribunal, tengo un deponente que me ha entregado distintas versiones sobre un mismo hecho cada vez que yo lo interrogo, ¿qué es lo que hago? No puedo creerle a pie junto. No puedo quedarme tampoco con una versión sobre las otras 5 que me entregó, porque no corresponde, porque lo que hay ahí son más dudas que certezas. Entonces, sigo con la investigación, ¿verdad? Y analizo todos los demás medios de prueba que tengo y ya luego con ello concluyo. Bueno, eso hizo correctamente el Tribunal de Primera Instancia. No le da importancia a esas declaraciones porque no le cree. Y en el fondo eso justifica la retractación. Hace que sea cierta. Si son puras incoherencias, entonces ahora entiendo que eran mentiras, porque eran puras incoherencias. Por eso el Tribunal de Primera hace un análisis exhaustivo de todas las demás pruebas y con ello entrega una decisión justificada, argumentada, fundada, propia de un fallo definitivo. Cuestión que la sentencia de segunda instancia no hizo. No contiene, porque no hizo ningún análisis. No, ni mucho menos dio tampoco cumplimiento, como he venido diciendo, a lo señalado en el numeral cuarto del artículo quinto, porque nada considera acerca de los hechos atribuidos a los procesados, en este caso mi representado, respecto de las alegaciones que se ha hecho en cuanto a negar esta participación. Y resultó, ¿no es cierto?, más cómodo fundar su decisión considerando únicamente una de las declaraciones de mi representado. Y fuera de no mencionar, su señoría, consideración alguna en la que se apoya ahora esta tesis condenatoria, tampoco cumple con lo dispuesto en el 535 del Código de Procedimiento Penal, que sabemos que dispone que las sentencias definitivas de primera o las de segunda que modifiquen o revoquen también deben contener la enunciación de las leyes, o al menos en su efecto de los principios de equidad, ¿no es cierto?, con arreglo a los cuales ahora se pronuncia este nuevo fallo. Y habiendo sido este fallo revocatorio, ¿no es cierto?, de segunda instancia, y por imperativo de las normas que ya he referido, necesariamente tenía que contener por lo menos la enunciación de las leyes con arreglo a las cuales pronuncia, ¿no es cierto?, esta nueva decisión, pero las omite. Y no contiene ninguna disposición legal, su señoría, en virtud de la cual proceda la revocación de este fallo. Y ahí es donde falta, como defensa creemos, que se mencionen normas relevantes como por ejemplo la autoría, pues. ¿Qué tipo de autor es finalmente el señor Reyes Morel? Porque no se dice. ¿Cuáles medios de prueba se consideraron? ¿Qué tipo de medios de prueba valoraron? ¿Qué valoración se les dio? ¿Cómo valora los otros antecedentes? En fin, porque si no sería muy fácil. O sea, yo digo que es autor nada más y listo. No, pues, si las sentencias condenatorias deben ser, son sumamente fundadas. Y esta es una condena absolutamente infundada. Y por ello también, su señoría, es que creemos que el fallo de segunda instancia se torna en una actuación arbitraria, contraria a ley, contraria a la equidad, a los principios legales formativos de nuestro procedimiento penal. Por eso creemos que debe ser anulada. Los vicios que hemos alegado en nuestro recurso tienen influencia en los dispositivos de la sentencia. En primer caso, porque aquí o sea, de no haber mediado, ¿no es cierto?, o de haber la sentencia analizado correctamente los elementos probatorios del proceso, esta habría concluido que Jorge Reyes Morel debía ser absuelto de los delitos que jamás cometió. Y en segundo caso, también la omisión total de esta enunciación de las leyes y en su defecto de los principios de equidad, también hacen que este fallo sea errado porque debió haber sido absolutorio. ¿Ya? Porque si se hubiesen tenido en consideración estas normativas, se hubiese llegado a la misma decisión que llegó el Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, sus señorías excelentísimas, en razón a lo anteriormente expuesto, es que solicitamos a este excelentísimo tribunal acoger este recurso de casación en la forma y, en su virtud, entonces, anular el fallo impugnado y dictar la sentencia que corresponda con arreglo a la ley, absolviendo al señor Jorge Reyes Morel. Ahora, su señoría, como dije, casación en el fondo, que avanzaré
mucho más rápido en este recurso porque están estrechamente relacionados, forma y fondo. Y relacionados porque, bueno, al final del día, la falta de fundamentación de que adolece la sentencia que se impugna, ¿no es cierto? Y que ya acusé en el recurso de casación en la forma que acabo de exponer a vuestras señorías excelentísima, esa falta de fundamentación se da con mucha mayor fuerza en el fondo. Porque esa falta de fundamentación, que es evidente, que es real, significa entonces que no se construyó correctamente la presunción judicial. Así de simple. Porque aquí se le ha condenado por presunción. Porque no hay otro medio de prueba que acredite la responsabilidad del señor Reyes Morel distinto a su declaración o a su sola confesión, como quiere considerarlo la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Porque por lo demás aquí no hubo confesión, esa declaración ya fue retractada y no hay otro medio de prueba. Entonces aquí no hay testimonios ni de civiles, ni de personal de ejército, ni documentos, ni oficio, etcétera, nada que mencione y vincule a Reyes Morel con estos hechos, nadie, no hay nada. Por eso el recurso de casación, sucedería en el fondo, lo hemos fundado en la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, por haberse violado, ¿no es cierto?, las leyes reguladoras de la prueba y esa infracción haber influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. Porque aquí las presunciones judiciales por las cuales se termina condenando a mi representado, que como sabemos están tratadas en el artículo 488, son una norma decisoria litis. Y esa infracción hace procedente el recurso de casación en el fondo, que es lo que estamos sosteniendo. Las presunciones constituyen ley reguladora de la prueba cuando exigen, ¿no es cierto?, en sus numerales unidos, que éstas se funden en hechos reales y probados y que además sean múltiples y graves respectivamente. Y precisamente el fallo de segundo grado adolece de ello. Porque además aquí establece, su señoría, que también lo hace el fallo de primera en su considerando cuarto, que los antecedentes o los únicos hechos reales y probados son aquellos que ya hemos mencionado y que ya sabemos que se resumen en que entre septiembre y octubre se habría apostado personal del ejército en la Casa de la Cultura. En septiembre la compañía andina y luego es relevada, ¿no es cierto?, en octubre por la primera, ¿no es cierto?, compañía de la Escuela de Suboficiales. Esos hechos están acreditados, su señoría, a tal punto que el ministro en visita, al verificar, ¿no es cierto?, cuando ya analiza la totalidad de los medios probatorios existentes en el proceso, acredita que en septiembre y octubre del 73 jamás se acantonó en la Casa de la Cultura la segunda compañía de cazadores a la que pertenecía, insisto, Jorge Reyes Morel, que mi representado nunca estuvo situado en el lugar de los hechos. Por lo tanto, por eso concluye su absolución. Y bueno, no solo la absolución de Reyes Morel, su señoría, sino que también la absolución de todos aquellos militares que se encontraban en esa misma situación, como Turres, Lovera, Cerda. Por ello sostenemos, su señoría, que acá hay una vulneración grave de las presunciones que constituyen leyes reguladoras de la prueba, por cuanto aquí no se pudo afirmar, según se ha expuesto, que los hechos acreditados no revistan el carácter de hecho real y probado. ¿Ya? Lo obrado después ya por este tribunal de segunda instancia, cuando decide revocar el fallo de primera, a nuestro juicio sí constituye una grave violación a las normas reguladoras de la prueba. Porque la Ilustrísima Corte de Apelaciones, fundándose en argumentos y hechos que no existen, procede entonces a revocar lo resuelto por el ministro instructor y condena, como ya sabemos, a quienes habían sido absueltos. Y bueno, tal como ya adelanté, su señoría, a propósito del recurso de casación en la forma, los elementos probatorios de que se valió el tribunal de segunda instancia para condenar consistieron en una sola declaración, que ya sabemos que es incoherente, e inverosímil, del señor Jorge Reyes Morel, y además pretende también conferirle a esa declaración el carácter de confesión, porque después no se apoya en nada más para avalarla. Confesión que jamás existió, por lo demás, porque está la retractación. Y refiere además, su señoría, como apoyo a su decisión errada la declaración del señor Carlos Silva, que ya expuse y que, como pudimos ver, no solo niega la participación de Jorge Reyes, porque no le involucra, sino que además inculpa a otros oficiales distintos, en este caso a Mario Carabe, para también el fallo de alzada atribuirle también carácter de elementos de cargo a las declaraciones de Turres y de Lovera, en circunstancias, su señoría, que ninguno de los dos deponentes siquiera refirieron una supuesta participación de Jorge Reyes Morel en estos hechos. Porque, ¿qué dicen estos supuestos elementos de cargo que están mencionados, su señoría, en el considerando octavo? ¿Será que realmente son suficientes para revocar la absolución de mi representado? No, brevemente, su señoría, brevemente. Declaración del señor Jorge Turres Meri,
que está citada su declaración, la declaración en la que él narra un incidente que ocurre en el mes de septiembre del 73, y él habla de los días 15 a 25 de ese mes, que él recuerda que iba a dejar unos detenidos en el sector camino al aeropuerto, en una camioneta, que él no se baja por un accidente que había padecido, que escuchó unos disparos y supuso que se trataba de una ejecución, pero desconoce todo antecedente de eso. Y agrega también que además jamás dio la orden de fusilar a nadie. Esa es la declaración que se cita del señor Jorge Turres en el fallo. Declaración además, su señoría, que por la cual el señor Jorge Turres también resulta procesado, porque se trata de un episodio distinto, que es un fusilamiento ocurrido en septiembre de 1973 en el puente Bulnes. Y eso lo señala el propio ministro Carroza en su fallo, cuando dice que esta decisión de absolución puede confirmarse también con la sentencia dictada justamente en esa causa, en el episodio Puente Bulnes. Por eso que no los involucra en este otro hecho. Y luego la declaración, como dije, de Pedro Lovera, que él reconoce pertenecer al regimiento Yungay, reconoce pertenecer específicamente a la compañía andina, y que en el mes de septiembre del año 1973 sí se le habría ordenado viajar a Santiago, que su batallón se encontraba a cargo del mayor Donato López, que en el mes de septiembre se le habría enviado a cumplir servicios de custodia en el Banco Central, y que ya solo en el mes de noviembre se reintegra, ¿no es cierto?, a su compañía, la que habría sido trasladada desde el Instituto Barros Arana a la Casa de la Cultura, que en su unidad estuvieron también, dice él, entre otros el capitán Turra, en fin, entrega detalles de esa participación. Y finaliza, dice, sosteniendo que él no participa en la ejecución de civiles, principalmente en el caso que se le comenta de la Ruta 68, que bueno, ya se realizaron todos los descargos por parte de su defensa, ¿no es cierto?, en la audiencia el día viernes. Y eso es todo. O sea, esas declaraciones son las que el tribunal entiende elementos de cargo. Declaraciones absolutamente inocuas, intrascendentes y que ni siquiera se refieren, su señoría, como dije, a alguna participación de Jorge Reyes Morel. Por lo tanto, no es posible entenderlas como elemento de cargo. Y por eso sostenemos que se verifica una infracción a las normas reguladoras de la prueba, porque no es posible presumir participación con esa calidad de prueba, que es la única por lo demás, porque no hay nadie más que mencione a Reyes Morel ni lo involucre con estos hechos. Solo él, solo su declaración o solo su invento. Entonces, claro, porque yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Reyes Morel no da esas declaraciones? Y simplemente dice en dos líneas, yo no pertenecía a la compañía andina, yo era de la segunda compañía de cazadores y nunca fui a la Casa de la Cultura, que está aprobado. ¿Qué hubiera pasado? ¿No estaría aquí? Porque no hay nadie que lo mencione en sus declaraciones, absolutamente nadie le atribuye participación. Por lo tanto, y aun cuando esta excelentísima Corte considerare que hay razones, que hay fundamentos en el fallo de segunda instancia y que por lo tanto no se configura la causal o los vicios de casación en la forma que denuncié, bueno, esos fundamentos que expone la ilustrísima Corte son absolutamente contrarios a las normas que regulan la prueba. Aquí no solo han condenado a mi representado por su sola declaración, o mejor dicho, por una sola de sus declaraciones, que después fue retractada, sino que además en el fallo de segunda instancia tampoco se le reconoce entonces ningún atenuante de confesión o de colaboración sustancial, porque si la declaración de él sirve para inculparlo no solo a él, sino que a otros también, bueno, entonces reconozcanle eso, pues. O por el contrario, si no se lo reconoce, entonces vale la retractación. Porque, porque si no, a ver, déjenme ver si entiendo algo. Si yo declaro algo y confieso mi participación y la de otros, que eso es lo que sostiene la Ilustrísima Corte de Apelaciones, eso tiene que valer o una confesión o una colaboración, en los términos del 11.8 del 11.9, porque sería el único medio de prueba que me permita asignar una participación, por mirar algo, porque mi representado, insisto, no participó. O sea, lo digo solo por destacar lo errado del fallo de segunda instancia, incluso en ese aspecto, porque la convicción de esta defensa es la absolución del señor Reyes. La absolución del señor Reyes Morel es la decisión ajustada a derecho, la decisión a la que esta defensa espera llegue este excelentísimo tribunal. Porque, ¿por qué el tribunal de alzada le da valor a la segunda declaración y no a la primera, o a la tercera, o a la cuarta, o a la última? Es antojadizo. Y si se va a dar valor, como en este caso, a la segunda, bueno, entonces tiene que justificar esa decisión, no solo mencionar que es por esa declaración, sino entonces de qué sirven todos los careos que se hicieron, las demás declaraciones prestadas por los demás antecedentes probatorios que hay en la causa.
O por el contrario, justificar por qué no se valora la retractación. Claro, para que yo, tribunal, no crea en una retractación, los datos que tuvo que haber entregado esta persona en su declaración tienen que haber sido tan relevantes, singulares, significativos, que no puedo no creerle si no son contestes con la verdad. Pero aquí sabemos que terminó comprobándose que dijo cosas que no eran verdad, como involucrar a una persona que está hospitalizada, que no pudo estar en el lugar de los hechos, etcétera. Pero la Corte no se hace cargo de eso. Entonces, ¿qué es lo que vale aquí? O sea, vale lo que conviene para la condena, pero no vale lo que sirve para la absolución. No, pues eso para nosotros no es entendible. Y eso, su señoría, incluso es independiente a la casación que se haya deducido, porque se puede incluso casar de oficio por vuestras señorías excelentísimas. Si se va a considerar su declaración, se debe reconocer colaboración sustancial o a lo menos, si no confesión. Bajarle la pena en 2 grados, porque es evidente que estamos frente a una persona que está colaborando con la investigación. De lo contrario, y lo que se espera, tienen que absolverlo, que es nuestra defensa. Fíjese, su señoría, que ni siquiera se sabe con certeza qué es lo que se le reprocha a Reyes Morel. Que detuvo, que disparó, que dio la orden de disparar, que colaboró con lo otro, que se concertó con lo otro. ¿Qué pues? No se sabe. Y eso es de suma importancia, porque en el fondo, dependiendo del tipo de autor que se le atribuye, es el hecho que yo presumo, ¿no es cierto?, imputado. Pero es tan cierto que no se sabe lo que hizo que la Corte en su fallo, cuando lo condena como autor, lo deja así, como autor, a secas. Porque no se sabe. Porque si realmente se hubiese acreditado algún actuar doloso, hubiese dicho, bueno, es autor del 15 número 1 o del 15 número 2, o bueno, alguna hipótesis, pero no la hay. Y ese es el punto. Como se desconoce lo que supuestamente hizo y se desconoce a tal nivel que debo presumirlo, ¿no es cierto? Porque las presunciones son eso. No sé lo que hizo, pero bueno, lo presumo desde algún otro antecedente. Presumo que disparó porque tal antecedente me lleva a esto. O presumo que detuvo, o presumo que presenció, en fin. Pero aquí la Corte no dice nada. Entonces lo deja como autor, nada más. Pues por eso creemos que es evidente entonces, palmario, que el Tribunal de Alzada no logra configurar de una manera correcta las presunciones con las cuales finalmente ahora decide revocar el fallo de primera y decide condenar al señor Reyes Morel. Y por eso esta defensa es que sostiene que la infracción, ¿no es cierto?, que hemos denunciado en nuestro recurso, influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Porque de no haber mediado esta vulneración a las normas reguladoras de la prueba, ¿no es cierto?, en la forma que ya he explicado, habría significado necesariamente que Jorge Reyes Morel debió haber sido absuelto. Por eso, su señoría es excelentísima, su señoría, y en atención al tiempo, me comprometía a reducir mi tiempo de alegación. En razón a todo lo expuesto y de conformidad también a la causal que hemos invocado, solicito entonces respetuosamente a esta excelentísima sala acoger el presente recurso de casación en el fondo, invalidar la sentencia dictada en lo que se refiere a Jorge Reyes Morel y en acto continuo, ¿no es cierto?, y sin nueva vista, dictar entonces la sentencia que corresponda con arreglo a la ley, absolviendo a don Jorge Reyes Morel como resultó absuelto por sentencia de primera instancia. Es cuanto puedo alegar, su señoría es excelentísima. Muy bien, muchas gracias. Corresponde entonces que alegue el abogado señor Francisco Bustos por la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y con la venia también de esta sala excelentísima, alego por la parte querellante, agrupación de familiares de ejecutados políticos, para que se declare que la sentencia del Tribunal de Alzada no es nula. Señoría, esta parte tenía originalmente un recurso de casación, pero uno de los inculpados, el señor Torres, ha fallecido y nos enteramos también por el colega, señor Maximiliano Murat, que Silva también había fallecido, así que le agradezco la precisión y por lo tanto no voy a defender mi recurso, sino que solamente me haré cargo de los recursos de los inculpados y en ese sentido voy a reducir mis alegaciones. Muy bien. Voy a seguir el siguiente esquema. Voy a hablar de la importancia de la retractación porque se ha hablado de ella en 2 alegatos de las defensas. En segundo lugar, me voy a hacer cargo de los recursos, refiriendo primero problemas de forma y luego de fondo. Y finalmente voy a hacer una petición final respecto del acusado Donato López Almaz. Señoría, voy a comenzar en lo relativo a la retractación, porque, como dije, es algo que se ha tratado en los 2 alegatos que me precedieron.
dentro del pensamiento de Aristóteles, el principio de no contradicción se trata principalmente en la lógica, pero también tiene un uso más general, y es que cuando nos encontramos con una contradicción, esta debe ser explicada en pos de la verdad. En el presente caso, encontramos que existe una confesión, y lo decimos categóricamente, del señor Jorge Reyes Morel. Esta es una declaración que, si uno mira el considerando noveno de la sentencia de primera instancia, ahí se refiere a las hojas 369, e incluso hay diligencias de careo, donde él es confrontado con otros beneficientes, y en el cual él refiere con concordancia en sus dichos, que él participa en fusilamientos. Es un caso donde además existen las víctimas, no es que no existieran las víctimas del caso. Y entonces llama mucho la atención cómo alguien en muchas ocasiones refiere haber participado en fusilamientos y luego sin más se retracta. Eso es algo que deja dudas. Dudas que no solamente son nuestras, ya Mittermeier en su tratado de la prueba criminal califica la retractación como una delicada materia, y Fontecilla nos dice que si alguien alega, después de una retractación, que habría habido un error, esto debe ser comprobado inequívocamente. La sentencia, en sus considerandos séptimo a duodécimo, explica claramente que las declaraciones de Jorge Reyes Morel son concordantes con otras declaraciones, como las de Torres Meri, que también refieren la existencia de un fusilamiento de estas características. Los careos, entonces existen otros medios de prueba que pueden respaldar esto. Entonces, lo que nos parece que sí debe explicarse es la retractación que además no acompaña mayores antecedentes, se realiza mucho tiempo después. Yo he escuchado aquí dos cosas: en uno se alegó simplemente o genéricamente un error, y en otro que el señor Reyes Morel habría estado muy cansado. Yo he revisado la literatura médica, por ejemplo, Harrison, Medicina Interna, 21 de edición de 2022, y el cansancio generalmente no provoca alucinaciones ni creatividad, salvo, desde luego, como dice el DSM-5, el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales, en casos de privación de sueño prolongada, más de 24 horas, privación de agua, alimentación, en fin. Entonces, no basta simplemente haber dado estas declaraciones, que son muy categóricas, que son concordantes con otros medios de prueba, y luego simplemente desdecirse y pretender que aquí no ha pasado nada. Somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras, y lamentablemente aquí ocurre eso. Y lo último que digo a este respecto: ¿por qué no se da la minorante del artículo 11, número 9? Bueno, precisamente porque luego hay una retractación. Si se hubieran mantenido las declaraciones, por lo menos esta parte no se habría opuesto a que se le considerara una minorante de esas características. Paso a tratar los recursos, señoría, respecto del recurso deducido por la defensa letrada del señor Lovera. Es un recurso de casación en la forma por la causal del 541, numeral noveno, en relación al artículo 500, número 4 y número 6. Respecto de la del número 4, nos remitimos al aforismo: los jueces hablan a través de sus sentencias, y las sentencias deben hablar por sí mismas. Y la sentencia, en sus considerandos séptimo a duodécimo, contiene todos los elementos para afirmar que el señor Lovera participa en todos los fusilamientos. Señoría, una de las cosas que se dijo es que el señor Lovera estuvo en el Banco Central. Y aquí me gustaría traer a colación un careo del 26 de octubre del año 2004 con el detenido José Luis Verdejo. Hago la precisión porque hay otro señor Verdejo que era suboficial del regimiento Yungay. Y aquí el señor Lovera, primero él dice: yo estuve en el Banco Central después del 11 de septiembre, pero cuando el detenido le dice: hubo detenidos en la Casa de la Cultura, yo lo vi a usted, él dice: no, en realidad fue después del 11, pero en realidad fue en octubre. Y claro, octubre es después del 11 de septiembre, pero es bastantes días después. Entonces, esta es una de las declaraciones, entre otras, que permiten ubicarlo en el lugar. Lo que sí escuchamos, tanto en la defensa en estrado como lo que vimos en el texto del recurso, es que no le gusta la fundamentación del fallo, pero que a uno no le guste la fundamentación del fallo, y en el fondo por el motivo, por el rol institucional de defensa, no es lo mismo que no exista fundamento. Y luego, otra cosa de la que se ha hecho caudal acá es que no estarían las leyes y principios, ¿no? El artículo 500 en relación al numeral sexto. Y aquí yo quiero recurrir a el profesor Manuel Atienza, uno de los grandes expertos en argumentación jurídica, que él usa una palabra que es muy poco común. Él señala que la argumentación jurídica
muchas veces tiene un carácter, comillas, entimemático. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es una manera de hablar de un silogismo abreviado donde pueden haber dos proposiciones y donde muchas veces el fundamento se sobreentiende. Por ejemplo, el considerando duodécimo, para rechazar la retractación de Reyes Morel, se refiere al artículo 483. Si uno pone control F en la sentencia no menciona el artículo 481 y el 482, pero el corolario lógico es que la sentencia aquí simplemente no los mencionó, pero se sobreentiende. Lo mismo cuando se dice qué numeral del artículo 15 se refiere al señor Lovera, y el considerando décimo dice que el imputado toma parte, que participa en los fusilamientos, por lo tanto uno debiera entender que es el artículo 15 número 1. Y en todo evento, señoría, el vicio aquí no tiene trascendencia. En el sistema legal chileno, todos los autores, o todos quienes se consideran autores, de acuerdo al artículo 15, tienen la misma pena, ¿no? Así en el derecho alemán y en otros ordenamientos. Por lo tanto, aquí la diferencia entre autor y mero partícipe, que Roxin y Greco dicen que es tan importante, y lo es, en este caso en realidad no existe la trascendencia del vicio. Por lo tanto, aquí yo solamente terminaría diciendo que a buen entendedor, pocas palabras. Respecto de Fernández Berardi, señoría, el recurso ahora es un arbitrio de casación en el fondo por las causales del artículo 546, numeral 1 y 7. Y aquí yo solamente digo que la causal es incompatible, hay jurisprudencia sostenida y muy categórica de esta excelentísima sala, porque por un lado, la causal del número 1 es aquella que nos dice que se califica el delito con arreglo a la ley, pero se le impone una pena más o menos grave, y lo que escuchamos y lo que está plasmado en el recurso es que se está pidiendo la absolución. Por lo tanto, el recurso del señor Fernández Berardi también debiera rechazarse. Por último, señoría, el recurso del sentenciado Reyes Morel. Yo ya he dicho algunas cosas respecto de la retractación, así que no las voy a repetir, pero me interesa solamente decir que se invoca como causal la del artículo 768, numeral 5, del Código de Procedimiento Civil, en relación a la del 170, número 5, del Código de Procedimiento Civil también. Es decir, la causal en un juicio criminal no es eso. La causal es la del 541, numeral 9, en relación al artículo 500, número 5. Ahora, el recurso no fue redactado por la colega que me antecedió, me interesa decir eso, pero lo concreto es que el recurso no puede prosperar si se presenta por una causal que es equivocada. Y termino simplemente, y estoy cumpliendo mi promesa de reducir el tiempo, señalando que respecto del sentenciado Donato López Almarza, hemos escuchado este antecedente que da cuenta de una situación de enajenación mental, y yo aquí simplemente quería solicitar que esta excelentísima sala haga lo que ha hecho en otros casos. Por ejemplo, el episodio Franklin Valdés, rol 58.148 de 2021, o el episodio Héctor Hernández Garcés y Francisco Viera Valle, rol 20.012 de 2022, que es que entregue la determinación de esto al tribunal de ejecución o al tribunal de primera instancia, que sería en este caso la ministra doña Paola Plaza González. Señoría, termino mis alegaciones aquí. Muy bien. Puede alegar entonces la abogada doña Lilian Díaz, programa de los humanos. Gracias, señoría. Con su venia, mi calidad de abogada del programa de Derechos Humanos, empiezo mis alegaciones respecto a lo que nos convoca. Efectivamente, su señoría, esta parte interpuso recurso de casación en el fondo respecto de la causal 1, 6 y 7. Sin embargo, atendido al fallecimiento de Turres y de Silva, no creemos que ha pedido oportunidad respecto de ello. Es por eso que, para no hacer perder
más tiempo respecto de esta situación, no me referiré a los fundamentos de aquellos recursos. Sin embargo, esta parte cree que es completamente procedente referirme a ciertos aspectos que es necesario que sean conocidos por vuestra señoría excelente. De esta forma, su señoría quisiera partir primero por el recurso de casación interpuesto por el señor Jorge Reyes Morel. No quisiera, en realidad, respecto a mi alegación, iba a ser el último. Sin embargo, como acabamos de escuchar los antecedentes de la abogada que me precedió, creo que quizás es más oportuno referirme a ellos directamente para poder entonces entender de mejor forma cuáles son las apreciaciones que quisiera hacer valer. Su señoría, este recurso, así como lo acabamos de escuchar por el abogado que me precedió, se interpuso respecto de dos causales, casación en el fondo y casación en la forma. Respecto de casación en la forma, en base al artículo 541 número 9, y aquí es donde se hace una cosa muy particular, porque se mezclan los fundamentos del recurso de casación en el fondo en materia penal con los recursos de casación en el fondo de materia civil. Esto es porque relaciona, además de la causal que ya mencioné, la número 9 del artículo 541, que lo hace en relación al 500 número 4, lo hace en base al artículo 763, que a virtud de ellos se encontraría apropiado, y en relación a esto al artículo 170 número 4 y número 5 del Código de Procedimiento Civil. Lo que a juicio de esta parte carece, por supuesto, este recurso de completamente concordancia al respecto, y derechamente debería haber sido considerado inadmisible de plano en el examen que se debería haber hecho de admisibilidad en su comienzo. Sin embargo, su señoría, ya que hemos escuchado bastante antecedente al respecto, me permito entonces decir ciertas consideraciones respecto del artículo, perdón, de la causal que hubiera estado correcta si es que no hubiera sido interpuesta en temas de materia civil, que es la causal del artículo 541 número 9. Nuestra jurisprudencia ha sido clara y reiterada respecto de qué es lo que se tiene que analizar cuando se conoce un recurso de esta naturaleza. Y es aquí donde se establece por nuestra jurisprudencia que lo que faltaría para poder declarar nulo una sentencia es que no existan consideraciones que den cuenta entonces de los hechos que se encuentran probados. Eso, su señoría, no es efectivo. La sentencia, tanto la de primera instancia como la de segunda, que a su vez elimina ciertos aspectos de la segunda, lo que hace que sea completamente concordante, porque esta parte no entiende cómo es posible que crean los abogados de las defensas que una sentencia se puede entender sin la otra. De hecho, la sentencia de primera instancia, de segunda, en su parte considerativa, señala, y al principio, que se dejarán sin efecto tal y cuales numerando respecto de la sentencia de primera instancia. Eso quiere decir que al eliminar esos considerandos, más lo que se establece en esta sentencia de segunda instancia, hace que complemente y sea completamente legal respecto de sus requisitos. Entonces, no es efectivo que no se encuentran los considerandos. Por el contrario, lo que hemos escuchado es más unas alegaciones respecto de cuáles habrían sido las conclusiones que ellos hubieran llegado, y eso efectivamente no es causal de recurso de casación en la forma. Quisiera hacer mención de los considerandos solamente para que su señoría establezca que efectivamente sí se encuentran, que sería considerando respecto a la segunda de primera instancia, noveno, 24º, 27º, 18º, 17º, 19º, y también su señoría aquí específicamente en la página 13 y en la página 15 del recurso de casación se refieren cuáles son los elementos de cargo que ellos no consideran que hubieran sido. Y con esto claramente el recurso de casación en la forma carece entonces de los requisitos, puesto que si no puede decir en el mismo recurso estos elementos fueron de cargo, y por el contrario decir que faltan las consideraciones respecto de cuya virtud se encuentren probados los hechos. Ahora respecto al recurso de casación que escuchamos. El recurso de casación se interpuso en particular respecto de la causal de las normas reguladoras de la prueba, esto es el 546 número 7. Sin embargo, su señoría, solamente este recurso es bastante largo, bastante complejo porque enreda ciertos conceptos,
pero profundiza el recurso de casación en las últimas 3 hojas de sus 22 hojas que tiene su libelo. Y es aquí donde, en esta profundización, ¿qué es lo que hace? Dice muy sucintamente que lo que ellos establecen como norma reguladora de la prueba y encuentran que se hubiera sido afectada son los numerales 1 y 2 del artículo 488. Sin embargo, su señoría no hace ningún detalle cómo es posible que esta sentencia haya infringido dichos numerales. Por el contrario, solamente los menciona. Y eso es completamente, es para poder rechazar un recurso de casación en el fondo, puesto que lo que se hace es solamente una referencia tangencial a estas normas, que es del todo insuficiente para que vuestra señoría puedan acceder a un recurso. De hecho, existe también fundamentada jurisprudencia que señala que cuando una defensa cree que su recurso, perdón, la sentencia tiene estos vicios de nulidad respecto de esta causal, es necesario que también se mencionen las disposiciones penales sustantivas que también se hubieran encontrado o erróneamente o se hubieran encontrado mal adecuadas de acuerdo a lo que estima. Y de esta forma, su señoría, no se menciona, por el contrario, ninguna norma sustantiva, no dice que el artículo, por ejemplo, si se le está acusando de autoría, que este está mal o erróneamente interpuesto, o respecto del homicidio, tampoco se refiere que esta sería la norma infringida. Por lo tanto, este recurso de casación, en el fondo, también adolece de ciertas inconsistencias que hacen que sea del todo insuficiente para que vuestra señoría excelentísimas puedan acoger un recurso de casación, tal como fue planteado. Y también tenemos que recordar que como derecho estricto respecto de esta forma, necesariamente debemos abocarnos a ello. Ahora, su señoría, respecto de los 2 recursos de casación que escuchamos el viernes pasado. Uno de ellos interpuesto por el señor Lovera y el otro interpuesto por Fernández Berardi. Para poder terminar, su señoría, antes de entrar en esto, sí quisiera referirme a ciertas cosas de las declaraciones de Reyes Morel, que acá en el estrado hemos escuchado y esta parte considera que es importante referirnos. Y aquí también en relación con uno de los recursos, donde decían que solamente el único antecedente era la declaración de Reyes Morel. Efectivamente, del señor Jorge Reyes Morel se encuentra su declaración en el expediente, y es aquí donde la primera precisión. Nosotros escuchamos de la abogada que me precedió que había una inconsistencia, puesto que él decía que el señor Turres le había ordenado levantar una escuadrilla y también que el señor Donato habría ordenado, y eso entonces encontraba que era completamente, no recuerdo bien su término, pero dijo que era recuerdamente que era para no poder creer entonces su declaración. Sin embargo, su señoría, la declaración de fecha 26 de noviembre del año 2003 del señor Jorge Reyes Morel, que se encuentra en hojas 3664 y siguiente del expediente, específicamente la parte que refiere en la foja 3666, él dice que permiso, su señoría, para poder leer un párrafo, dice: en primer momento le pregunté de dónde había salido esa orden y me expresó que se trataba de una orden emanada de la superioridad y que tal como debía cumplirse, expresando además que había venido como testigo de esos hechos junto a los oficiales capitán Aldana, teniente Gersaborso y su oficial en medio, y señoría, aquí donde estaba, perdón, aquí está. Ese no era, perdón. Decía: efectivamente, en una ocasión en que estaba saliente de patrullaje, descansando en mi sección, llegó el capitán Turres y me ordenó que equipara una escuadra. Acto seguido nos subieron a un camión y nos trasladaron a la calle San Pablo en dirección a Pudahuel. En un momento determinado llegamos a un lugar muy oscuro, no habían puesto de alumbrado público y en el lugar nos ordenaron descender y el propio capitán Turres me dijo que debíamos fusilar a unos civiles que habían llegado en otro vehículo. Su señoría, en declaración y es acá la que quiero hacer precisamente referencia, esta es del año 2004, del 5 de agosto, de Damián de Reyes Morel, y aquí él dice, permiso su señoría, excelente, muchas gracias, dice:
En lo que respecta al sector de Pudahuel, en que se llevó algunos detenidos en vehículos, se le hizo descender y se les dio muerte. Recuerdo que una noche, no puedo precisar la fecha, dentro del año 1973, en que quedamos pocos efectivos en el cuartel. El mayor Donato López me ordenó reunir a la gente de mi sección y nos subimos a un camión. Partimos con otros camiones en dirección desconocida a cargo del capitán Turres. Iban también, sin personal a su cargo, los oficiales Aldana, Lovera y José Luis Serra. Allí Turres, que era el más antiguo, lo hizo descender del camión a mis efectivos y a mí, nos ordenó formar un pelotón de fusilamiento, hizo bajar y así finalmente relata lo que sucedió. ¿Qué es lo que quiero señalar, su señoría? Aquí precisamente lo que él dice, que el señor mayor Donato López fue el que le ordenó reunir la gente y que fue con el señor Turres. No vemos ninguna discrepancia. Ambos eran superiores al señor Reyes Morel. Entonces, él concurre con Turres bajo precisamente las órdenes de Donato, que se encontraba mucho más arriba. Entonces, ¿en qué momento había una discrepancia en cuanto a las declaraciones? Después, su señoría, efectivamente hay careos, y aquí hay una parte muy importante que sucedió en el proceso que tampoco han mencionado. Hay un careo que se realiza entre Jorge Reyes Morel y Turres, donde Turres dice, yo no le di la instrucción, y él dice, sí, fue usted, lo reconozco expresamente. Y también es muy importante eso, ¿por qué? Porque después existe un recurso, un escrito de la defensa, en ese momento era otra defensa, no la que alegó, ni tampoco la que presentó el recurso, sino que Mauricio Honda, donde dice que el señor Lovera le había comentado que habían citado un careo con Reyes Morel y que estaba muy feliz, se refiere porque el señor Reyes Morel se había desdicho de sus alegaciones. Esto fue presentado el 14 de diciembre de 2015, que afoja 5.090. Y después, entonces, la resolución dice, cítese a Jorge Reyes Morel. Y Jorge Reyes Morel, ¿qué es lo que dice? Dice, ratifico mis dichos en la diligencia de careo, en cuanto a que señalo que supongo que Lovera, en fin, lo que había señalado que era porque su compañía era que estaba, pero la parte final de esta declaración, y es lo que a mí me gustaría mencionar nuevamente, vuestra señoría, dice, quisiera hacer presente a su señoría ilustrísima, que siempre he dicho la verdad, que todas las veces que declaran autos ha sido contando los hechos tal cual fueron, y que yo he sido una víctima de todo esto, toda vez que desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, por los hechos acontecidos en el país y por mi graduación, solo podía obedecer órdenes de mis superiores y no tenía opción de negarme a cumplirlas. Ni siquiera existía posibilidad alguna de cuestionarlas. Sin embargo, desde la primera vez que fui citado a los tribunales de justicia y se me consultó por estos hechos, sin dudar, dije la verdad en estrados. Entonces, su señoría, eso lo dice un año antes, después de decir que se desdijo, y esta retractación que él hace, efectivamente él dice que se murió alguien, que se siente muy culpable porque cree que fue por su culpa que le dio un ataque o algo así, se hubiera muerto. Sin embargo, su señoría, eso a juicio de esta parte, y esas son las razones por las cuales la Ilustrísima Corte de Apelaciones tomó en consideración no tan solo la retractación, sino también todas las declaraciones que aparecen en el expediente de Jorge Reyes Morel, y por eso entonces le da la valía que se establece en el considerando de la sentencia de segunda instancia, que específicamente dice que ellos no le dan a la retractación el cumplimiento de los requisitos que establecen en la ley para tal. Y su señoría, la sentencia también, aquí importante para terminar con Reyes Morel, la sentencia de segunda instancia, en su considerando, tiene título en particular para que se entienda de mejor manera, habla de participación de tal persona respecto de los fundamentos. Es específico que el numeral del punto 3, participación de Turres, Reyes y Lovera en los hechos del 30 de septiembre de 1973, en el numeral 8, establece específicamente, perdón, sí, en el 8, parte final, establece precisamente todo lo que tiene que ver con las declaraciones de Reyes Morel, cuáles son la responsabilidad que le cabe a él y por qué entonces da la responsabilidad que se establece. Y también en el numeral 12 del mismo apartado, habla precisamente de la retractación. Entonces, en ningún caso la sentencia de segunda instancia ha omitido las consideraciones que la contraria dice, sino que por el contrario, lo que esta parte hace ver en estrado es que lo que ellos quieren es unas
conclusiones distintas que las que se establecen en la sentencia, que no es la causal respecto de la cual se invocó para poder haber llegado al objetivo que estaban señalando. Y finalmente, su señoría, respecto de Reyes Morel, también hemos escuchado otras cosas un poco inconcuerdas, donde dice si estuvo, que se le reconozca participación, pero también estamos pidiendo la absolución. Su señoría, esta no es la instancia, porque este no es un tribunal de instancia, para establecerle a vuestra señoría posibilidades de cómo o cuándo acceder a un recurso de casación, sino por el contrario, es para que la Excelentísima Corte vea si se aplicó o no se aplicó bien el derecho. Entonces, eso se aleja completamente de lo que acabamos de escuchar. Y también se aleja de lo que escuchamos el día viernes respecto del recurso interpuesto por las defensas de Fernández Berardi y Lovera Betancourt. Aquí su señoría, para seguir en el mismo contexto, Lovera Betancourt era del regimiento Yungay, entonces voy a referirme a él primero, también para que se entienda un poco más, así como Reyes Morel, y terminar con Fernández Berardi, que era de la escuela de suboficiales. Aquí, su señoría, la defensa también interpuso recurso de casación en la forma, y solamente los que escuchamos fue críticas respecto de los medios de prueba que habrían hecho que los tribunales habrían obtenido, que habrían hecho que fueran responsables de los delitos que se le imputó. Y aquí nuevamente, su señoría, ha sido constante la jurisprudencia para establecer cuándo nos encontramos ante una sentencia que cumple o no cumple los fundamentos que se establecieron. En este caso, no tan solo fue por el artículo 500 numeral 4, sino también fue por el numeral 6. Y lo que hacemos y lo que escuchamos, su señoría, es que el ataque que se hace a través del recurso de casación en la forma para poder hacer un reproche respecto del actuar de los jueces es completamente inadecuado, toda vez que lo que un recurso de casación en la forma debe establecer es si se cumplen o no se cumplen los requisitos establecidos en la ley. Y lo que se hace y lo que se escuchó y lo que se hace en el recurso, más bien es una especie de discutir la razonabilidad que se le hace a los elementos de prueba que debidamente se establecieron en la sentencia. El recurrente lo que hace es señalar que no se extendió la forma de cuales ellos deberían haberlo interpuesto, y ello no es así, su señoría. Aquí la causal adecuada para haber sancionado una nulidad de una sentencia que hubiera carecido de estos raciocinios o estas consideraciones para poder calificar la autoría que ellos dicen faltante, no es la causal que se invoca. De hecho, su señoría, en un recurso también interpuesto por el señor Lovera Betancourt por unos delitos cometidos en San Felipe en diciembre de 1973, que se conocieron por esta excelentísima corte bajo el rol 5.989 del año 2017, también se interpuso recurso de casación en la forma equivocadamente. Y es en esa sentencia donde esta excelentísima corte, al resolver el recurso de casación, dice que para poder calificar que una sentencia carezca de los racionamientos jurídicos para calificar la autoría o la participación, se debió haber invocado la causal del artículo 500 numeral 5, no el 4 y el 6 que se estableció en esta sentencia. Entonces, Lovera ya tiene a su haber un recurso de casación por otros hechos con una causal igual a estos autos, donde la excelentísima corte le dijo está equivocado nuevamente en la forma que se interpuso su recurso. Y además, su señoría le establece que las consideraciones, porque también se refiere y también se cuestionaba su responsabilidad, dice que estos cuestionamientos se deberían haber hecho en base al artículo 546, numeral 7, respecto de las normas reguladoras de la prueba, no un recurso de casación en la forma. Entonces, nuevamente, interpone un recurso que tienen los mismos errores sin haber reparado en ello la defensa. El reproche que se le hace a este fallo es precisamente que no tiene las consideraciones, y eso no es así, puesto que en primera instancia los recursos y los cuestionamientos que ahora dicen que no existen fueron establecidos en el
considerando 14avo, 17avo, 18avo, 19, 20 y 32 actuales, con las consideraciones que hizo la sentencia de segunda. Y la sentencia de segunda refiere en la letra C, punto tercero, número 7, 8, 10 y 18, cuáles son los basamentos que se establecen y precisamente este recurso dice, Lovera es indicado como la persona que junto a Carabés participaba en los fusilamientos. Entonces, su señoría, y ahora yendo, yo sé que ya en la forma estos recursos se caen, sin embargo, como escuchamos tantos antecedentes que a juicio de esta parte no son los antecedentes que sí fueron considerados en la sentencia, me permito ciertas consideraciones respecto, o sea, ciertos comentarios respecto a elementos que establecen precisamente la participación de Lovera Betancourt. Y es aquí donde comento esta situación. Ya fue mencionado por mi colega que me antecedió que existe un careo antiguo del año 2004 entre Pedro Lovera y José Verdejo, y donde Pedro Lovera refiere precisamente que estuvo todo el mes de octubre en el Banco Central. Los hechos por los cuales a él se le imputa responsabilidad fueron los hechos ocurridos en septiembre. Entonces, este antecedente que la defensa del día del viernes dio mucha vuelta respecto de que él no se encontraba, cae precisamente por su propia declaración realizada en 2004, que precisamente hace 20 años atrás, me imagino también, sus recuerdos estaban mucho más intactos de lo que había ocurrido en 1973. Lovera Betancourt también se refiere a él, Julio Pres Madariaga, quien expone a Foja 2329, y él dice que él también pertenecía a la compañía andina y que se encontraban en Casa de la Cultura para el septiembre de 1973, y él dice que la compañía andina estaba abajo del señor Carabés, compuesta por tal número de personas, y después dice que su sección, él también estaba ahí, estaba a cargo del señor Lovera. Erasmo II también Ledesma, de Fojas 945, él dice que la compañía andina, que estaba a cargo de Carabés, estando él en la sección donde se encontraba Pedro Lovera. Jorge Turres refiere también a Fojas 3609, que él trabajaba en la compañía que también estaba bajo el mando dice, recuerdo además a Pedro Lovera, quien se encontraba en la compañía bajo el mando de Carabés. Y dice que estuvo todo el tiempo de la compañía del Mario Carabés, estuvo acantonada en Barrancas. Y acá también sucedía importante, acá la declaración de Donato López Marza, que estaba sobre Turres, dice que también recuerda al subteniente Pedro Lovera Betancourt, que estaba en la compañía andina y por lo tanto era subalterno de Carabés. Luego, su señoría, teníamos unas declaraciones que en este momento no preciso para poder haberlas mencionado, pero refieren precisamente que el señor Lovera podía ir a todas las dependencias dentro de Casa de la Cultura y de esta forma entonces estaba al tanto de todo lo que ocurría adentro de la Casa de la Cultura. Entonces, su señoría, para terminar el recurso de Lovera, nosotros creemos que el recurso de casación en la forma que fue el que se interpuso, no cumplen los vicios la sentencia para poder acceder a ello, y por el contrario, lo que se atacó en estrados y que se ataca también en el tribunal, de hecho se debería subsumir en otra de las causales, y por lo mismo el recurso es completamente, debería rechazarse derechamente. Ahora, su señoría, respecto de Fernández Berardi, y aquí quiero ir un poquito más atrás respecto de los hechos. Todas las víctimas, su señoría, fueron sacadas desde sus hogares en allanamientos militares. Algunas de ellas, los militares iban con una lista. Esta lista, precisamente, es lo que nosotros creemos, no venía desde los militares
propiamente que hicieron el acto en sí, sino que venía de algo más arriba. ¿Y por qué digo que venía de algo más arriba? Porque en el expediente se encuentran unos documentos de bastante relevancia que dicen relación de cuáles eran las misiones que debían tener la agrupación Centro, que era donde se encontraba el regimiento Yungay. Y este documento, que es datado de fecha, si mal no recuerdo, 19 de septiembre, que habla de las misiones entre el 15 de septiembre y el 30 de septiembre de 1973, refieren en su numeral segundo que como misión debían aniquilar, y esa es la palabra que ocupan, aniquilar a todas las personas que hubieran detectado en la previa, que había sido desde el 10 de septiembre, que es el primer documento que se encuentra. Ese documento, su señoría, da esta misión en particular, y aquí está. Esto es de mucha relevancia, su señoría, porque el título de este documento es Directiva de las Operaciones de la Agrupación Centro. Este documento, como ya mencioné, habla esta misión. Y esta misión intención, la primera hablaba de lograr el control total de las comunas de Santiago y Quintana Normal, y la segunda, buscar el aniquilamiento de los grupos extremistas que se hayan detectado en la fase anterior. Este aniquilamiento, su señoría, es el referirse a los grupos extremistas, es tal, su señoría, que en los diarios de la época, que se encuentran también en el expediente, refieren respecto de las víctimas de Santiago Pino, del campamento, dicen que habían hecho un allanamiento en la población, que muchos de ellos eran extremistas, que eran francotiradores y que habían opuesto resistencia en el momento de la detención y se les da muerte. En estos diarios, su señoría, refieren precisamente a todas las víctimas que se detuvieron en Santiago Pino. Sin embargo, una de ellas, que es Luis Gutiérrez Rivas, sobrevivió a esto y luego fue llevado al hospital, y desde el hospital se le retira, y esto también está documentado, su señoría, porque en el expediente se encuentra la epicrisis de la víctima, y desde ese momento, de hecho, lo vieron sus familiares, nunca más se supo de ellos. La epicrisis se encuentra foja en 1804. Y esto es súper importante, su señoría. ¿Por qué? Porque en la época a las víctimas se le declaraba de extremistas, y por eso entonces tenían la razón o la justificación de haberlos matado. De hecho, esto se encuentra desde fojas 428 hasta la foja 434, todos los recortes de diario que dieron cuenta de las detenciones de Santiago Pino. En los titulares y en el contexto siempre se habla de activistas, guerrilleros, francotiradores que supusieron resistencia y se les pone muerte. Y aquí se menciona a la persona que quedó viva, que el servicio médico la encuentra, la marca del hospital, y después se va al hospital, y de aquí está el documento de la epicrisis. Entonces, su señoría, estas instrucciones de matar a las víctimas no se les ocurrió a ellos, viene precisamente desde arriba, está conforme al documento de la directiva, cuál era la orden, y estos documentos dan cuenta precisamente del haberse publicado la muerte en un lugar que no fue lo ocurrido. De hecho, esta sentencia da cuenta que no pusieron resistencia, la víctima se le llevó a la Casa de la Cultura, se les sometió a tortura, estuvieron ahí, desde ahí se les fue a fusilar. Dan cuenta precisamente de la visión que querían dar en el momento, que algunos de los militares hasta el día de hoy defienden, que es precisamente lo que quería mencionar respecto de Fernández Berardi, su señoría. Nosotros, como este es un recurso de derecho estricto, nuestro recurso de apelación en su momento decía relación con encontrar el nexo entre escuelas oficiales y el regimiento Yungay, puesto que para juicio de esta parte había una intención conjunta de poder llevar a cabo esto. Sin embargo, tuvimos que, al momento de la interposición de este recurso, hacer ver bien las causales, y decidimos entonces por la responsabilidad de las personas que ahora se encuentran fallecidas. Sin embargo, su señoría, nosotros sí creemos que esta intención de aniquilar a las víctimas vino precisamente de Maya, y lo que hicieron los militares fue esta. Y es aquí donde su señoría lo encontramos en el expediente con declaraciones importantes respecto de funcionarios de escuelas oficiales. En este caso de René Guillermo Cardemil, que él refiere en su declaración de fojas
1936 y la otra que no recuerdo bien, que es la judicial, que ellos tenían como en sus directrices súper claras la de eliminar a cualquier militante del movimiento del MIR o integrantes del GAP, o personas que se encontraban con armamento, o personas que hubieran atacado a las fuerzas, que es finalmente lo que se ocupa. Él reconoce entonces en estas declaraciones como uno de los que más mandaba en las escuelas oficiales, precisamente, que fue lo que hicieron los militares respecto de las víctimas. El señor Fernández, que era teniente a la época, estaba con Urrich estaba sobre él, y ellos refieren en sus declaraciones, y hay varias igual aquí del mismo sentido que respecto de Lovera Betancourt, que dicen que el señor teniente Fernández y el capitán Urrich tenían acceso a todas las dependencias, estas hojas 828, a hojas 594, perdón, a hojas, no, la fotocopia no sale porque está entre paréntesis, no debería ser la copia que se acompañó, pero respecto de la declaración del 23 de agosto de 2015, Carlos Silva también refiere, Carlos Silva era, perdón, su señoría, que se estaba confundiéndola con el antecedente de Lovera. Es la hoja 2499, declaración de Juan José Bastías Yáñez, también de las escuelas oficiales, y él dice que en el mes de noviembre fueron trasladados a la Casa de la Cultura y que cuando llegamos estaba la compañía del teniente Urrich, que precisamente es lo que mencionábamos anteriormente. Acá, su señoría, existe algo muy importante, que es el señor Sergio Amade Gómez. Lo que se dijo antiguo en el alegato del viernes respecto del señor Fernández es que Sergio Amade confundía los fusilamientos de las víctimas de Torre San Borja con las víctimas de Casa de la Cultura. Y que en su declaración él precisamente hablaba de que solamente se refería a Torre San Borja. Sin embargo, eso no es efectivo, su señoría. En la declaración del 29 de julio del año 2013 de Sergio Amade Gómez, de hoja 2189, él dice en su declaración, efectivamente da cuenta de las víctimas de Torre San Borja, pero él dice, es necesario precisar, permiso su señoría es necesario precisar que la segunda oportunidad concurría en compañía del teniente Fernández, pero no recuerdo en este instante alguna característica particular de este grupo de detenidos, como antes la relatada. Días más tarde, capitán Urrich formó el grupo de dragoneantes, lo encontramos en la comuna de Barranga, ocasión que nos informó que las personas que habíamos fusilado habían sido buscadas por el Ministerio del Interior, y agregó duramente que habían resultado muertos producto de un intento de fuga desde ese lugar y que esa versión sería la oficial, con la cual probaría nuestra lealtad al ejército. Entonces, su señoría, Sergio Amade en su declaración no es efectivo lo que dijo el abogado que nos presidió. Usted se anunció por 20 minutos, pero ya está excedida largamente. Su señoría, me anuncié por 25, pero parece que hubo un error ahí en... Bueno, 25, ya llega media hora. Bueno, termino entonces, su señoría, señalando que existen antecedentes suficientes de cargo respecto del recurso de la responsabilidad del teniente Fernández. Sin embargo, aquí solamente para precisar, él interpuso recurso de casación 546 número 1 y número 7. Nosotros consideramos que son completamente incompatibles ambas causales, toda vez que la primera reconoce los hechos y por el contrario respecto de la segunda quiere atacar los hechos. Entonces tenemos un recurso de casación en el fondo con causales incompatibles, lo cual también hace del todo para que vuestra señoría rechace los recursos de casación interpuestos por el señor Fernández Berardi. Muy bien. Bueno, en atención a la hora, vamos a nuevamente suspender la audiencia y falta que aleguen los abogados, señor Francisco Ugaz y Catherine Ruiz. Así que la audiencia va a continuar mañana para quedar esos alegatos pendientes para después de las agregadas del día de mañana. Se pone término a la vista por ahora. Luego.